Hola y bienvenidos a mi canal. Aquí vamos con el resumen de lo que estuvo pasando hoy en la vista de Daddy Yankee contra Miredis González. Digo, sí, traídos al pleito de manera prácticamente de emergencia, ya que se dieron unas situaciones ajenas totalmente a nuestro control, con la renuncia que se produce por los abogados del récord anterior. Y el viernes 9 informamos al tribunal lo que estaba sucediendo. Informamos también que el expediente, cuando hicimos la última moción, no lo habíamos recibido por razones de lo voluminoso y en las cosas complicadas que estaban en las notas, los datos y el trabajo que se había realizado por los abogados anteriores. Finalmente, cuando el tribunal intentamos informarle que iba a ser bien difícil por las circunstancias en que entramos, que para el martes 14 estuviéramos preparados de la manera que se aspiraba, conforme al plan de trabajo que se había hecho, con el equipo y el montaje que existía. Pero se nos dijo que no, y al decirnos que no el sábado en la mañana, pues pasamos de manera apresurada a forzar el contacto y la intervención con el expediente, lo cual logramos acceso el domingo. Inmediatamente nos pusimos a trabajar. Tenemos aquí la evidencia con varios abogados de que cogimos la lista que cortésmente nos envió la compañera Colbert, Eileen Colbert, sobre las cosas que de mayor urgencia. Nos dio tiempo a tocar el expediente, por fin, de la moción que había enviado, radicado el 7 de enero el licenciado Díaz Olivo, donde especificaba las cosas que había que hacer para producir la carta gerencial. Y con esos dos instrumentos hicimos empezamos a preparar la carta que solicitó el licenciado Díaz Olivo. Lo hicimos con un afán que nos llegó a hacer pensar que anoche, a eso de la noche, ya habíamos proyectado que podíamos quizás no haberla tenido terminada a un 100%, pero íbamos a adelantarla en lo que, según dice la misma moción, lo que tenga tiene, lo que no tiene no tiene, y las dificultades que tenga explícala. Que esa era la línea de la sugerencia de la moción del 7. Pero también, y pensando en que sería mejor, sino una alternativa y una idea que acogimos, de que si los jóvenes nos reuníamos ayer, podíamos confrontar las cosas que estaban necesitando, las cosas que estábamos logrando, a ver dónde habían lagunas, dónde habían dificultades, si realmente eso que estábamos consiguiendo era lo que realmente necesitaban. Y como eso de las 7, 6:30 de la tarde, interrumpimos nuestro trabajo, nuestro taller, y lo presentamos a la oficina de los compañeros, donde hicimos unos ejercicios bien fogosos, bien fuertes, bien confrontativos en cuanto a qué tengo, qué no tengo, qué falta, qué no falta. Y me di cuenta de que este es un tipo de caso, este es un tipo de prueba que tiene combinaciones de específicas y de abstractas, de específicas y de amplias, de cercanas y distantes. Y era bien complicadito tratar de un día decir, te complací. Y a eso de las 10 de la noche, más o menos 9 y pico, cuando logramos
avanzar la reunión. Le tengo que decir al tribunal que sentí una sensación bien triste, de angustia, porque yo diseñé el plan de aspirar a lo absoluto, de aspirar a que había que terminar con esto, porque le confieso que este tipo de asuntos, cuando uno interviene siendo un profesional comprometido con su profesión, con los testigos, con las partes, perdón, y absorbe las angustias de las distintas posiciones, logra involucrarse y tratar de auxiliar y buscar la manera de terminarlo, de resolverlo. Y se le asegura al tribunal, se lo aseguro aquí, porque aquí están los abogados de los demandantes, inclusive hay un hijo mío, aquí hay abogados de la parte demandante, inclusive hay hijos también, que hicimos un trabajo fuerte, emocionado, sensitivo, pero frustrante, porque llamamos personas, llamamos posibles testigos, o sea, hicimos como un tipo de ensayo de lo que sería esto, si nosotros no hacemos ese tipo de envolvimiento, de confrontarnos con que realmente vamos a descorrer la cortina y vamos a ver qué es lo que hay aquí, dónde están y vamos a producirlo. Pero no se pudo. Ya a las 10:30 estábamos agotados. Nosotros estamos, por lo menos este abogado y su equipo llevaba muchas horas trabajando, y yo le aseguro, pues, que en muchos años que llevo metido en esta cosa, es dura, es fuerte. Aquí es bien complicado decirle que iba a lograrlo. Lo absoluto que pretendí lograr, lo único que me puede traer es el pensamiento filosófico que hágase su voluntad, juez. Haga lo que usted quiera, pero hágalo contra nosotros, no contra ella. Ella depende de lo que los supuestos auxiliares del derecho le puedan dar. Permítame interrumpirlo. Y quiero dejar esto claro. Yo nunca emití una orden de arresto. En este caso, se solicitó un desacato por una de las etapas del caso, que fue la de la entrega de unas contraseñas. Pero en un momento dado me di cuenta que ni los abogados de la parte demandante, ni el demandante, ni la demandada y sus abogados, y obviamente mucho menos yo, sabíamos que esto no se trataba de entregar unos passwords y ya. El asunto de la contraseña realmente fue algo bien complicado y complejo. Tomó días. Yo tuve que aprender, buscando información sobre de lo que se trataba, y ahí me percato que esto no es tan fácil como uno creía. Cuando los abogados informaron que se resolvió todo el asunto, yo simplemente dije, no que dejaba sin efecto la orden de arresto porque nunca fue emitida, sino que estaba dejando sin efecto lo que tenía que ver con el desacato. Por ende, esa primera parte sí se cumplió. Lo que falta ahora es la entrega de los documentos que se estaban solicitando. Y ese es el asunto para el que vamos hoy. Yo entiendo, juez. Bueno, ¿qué hago? Cuando me dijeron ayer, mañana me va a dar todo. Yo decía, yo no sé qué película hay que ver, en qué Netflix hay que meterse. Tal vez en esa reunión que tuvieron anoche. Anoche fue en la oficina de ella. Esa reunión debía estar. Yo debía estar en esa reunión con ustedes. Pero estamos aquí ahora y nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, vamos ahora a reunirnos en cámara. Sí, yo voy a dar la oportunidad, compañero. Y entonces vamos a entrar en los asuntos que se alegan que estén pendientes. Vale. Buenos días nuevamente, Carlos Díaz Olivo, representación de la parte demandante. Juez, yo también pido excusa, estoy con una alergia terrible y no he dormido nada, porque viajé de España ayer para cumplir con el tribunal y con los demás compañeros. Le doy la bienvenida a los distinguidos compañeros que se unen al caso,
Pero creo que es importante para que la reunión que tengamos y que usted ha sugerido sea efectiva, hacer un recuento de dónde estamos y qué ha pasado. Este es un caso corporativo, y lo enfatizo así, no es un caso personal donde se va a dilucidar lo que le toca a cada parte después del divorcio, de cómo se manejan sus asuntos y sus cuentas personales. Es un asunto de cómo se opera un negocio, una corporación, y eso lo define la ley. Esto no es hablado de lo que me debe parecer, de cómo me suena, es lo que dice la ley. Y este proceso no se inicia hoy. Este proceso se inició el 20 de diciembre, estamos el 14 de enero, casi un mes, y ha sido un proceso tortuoso. No solamente de cuentagotas, sino casi de sangre. Cuando el tribunal, y hubo una sentencia dictada en donde se dispuso que la parte demandada tenía que transferirle a nuestros representados, Ramón Ayala, Daddy Yankee, el control de las corporaciones, el cartel y los cangres, porque son las principales que se constituyeron para el desarrollo de su carrera y que por las desavenencias personales que hubo, él estaba ajeno al detalle de lo que pasaba allí, a lo que había en las cuentas corporativas, a los desembolsos y a las actuaciones, y para el desarrollo de su carrera él tenía que tener ese control. El tribunal dictó orden, de acuerdo a lo que se acordó ese día, transfiriendo ese control y disponiendo que hubiese una transición ordenada para que el señor Ayala pudiese estar en control de la corporación. ¿Qué pasó aquí? Y esto no fue fácil. Lo primero fue que no querían renunciar a ser directoras de la empresa. Hubo que pedir la intervención del tribunal para que no era solamente salir de la posición de oficial y director, era que tenían también que renunciar a todas sus posiciones. Tuvo que ordenar eso porque voluntariamente no ocurrió. Después de eso estaba el problema de las contraseñas que usted indicó. Cogieron y nos dieron un montón de estados allí de contraseñas y ya entregué y cumplí con eso. Y esto no era así, porque como todo el mundo sabe, cuando hay alguien que tiene el control de una cuenta, la plataforma requiere que esa persona autorice el cambio y que se autorice a la nueva persona. Y eso había que hacerlo simultáneamente. El juez tuvo que intervenir en eso. Y el día de despedida de año, el inicio del año siguiente, estuvimos horas haciendo esa transferencia. Y nosotros responsablemente le informábamos al tribunal moción informativa tras moción informativa de lo que iba ocurriendo y de lo que se iba logrando. Y le decíamos al tribunal, consciente porque nuestro representado en todo momento nos dijo, yo no quiero que aquí haya mayor problema y esa posibilidad de un arresto no es aceptable. Y por eso le informamos al tribunal, nosotros voluntariamente, lo que iba pasando y que nos diera tiempo en lo que se encontraba la solución. Una vez se logra de las contraseñas, faltaba la información para que él pueda entonces asumir su posición en la empresa. Y no solamente eso, cumplir con lo que habíamos acordado, de decirle a las demandadas cómo están los asuntos de la corporación y rendir cuentas. Pero para eso necesitábamos la información. Hubo otra vez que el tribunal disponer de eso y entonces nos hicieron llegar sobre 50 cajas sin ningún tipo de información de lo que se entregaba ni de qué consistía. Entonces, sobre miles de documentos desorganizados, algunos de expedientes decomisados de hace varios años, nosotros tuvimos que empezar a ver esto. Esto es sencillo. Si a usted le van a entregar hasta una nevera en la casa o cualquier mercancía, la empresa que va a entregar eso viene allí y dice, te estoy entregando una nevera, te estoy entregando tal, tú cotejas esto y fírmame que lo entregaste. Eso es así. No es que yo te tiro la cosa y lo recibo allí sin yo saber. Entonces aquí es que viene lo importante. La ley establece que los funcionarios corporativos, artículo 2.03 de la ley de corporaciones, que directores y oficiales tienen una obligación de ocuparse de que la corporación cumpla con los propósitos para los cuales se incorporó. ¿Qué es cuál? Adelantar y promover la carrera del señor Ramón Ayala, Daddy Yankee. Y que esa gestión en el adelanto de esos propósitos tiene que ser prudente. Y aquí es que está el problema. Quien tiene el control de la corporación eran las señoras González Castellanos, las demandadas. Por lo tanto, al salir, como en cualquier transición, incluso de gobierno que acabamos de pasar una, se supone que el que esté saliendo ponga el que esté entrando en posición de entender lo que está ocurriendo aquí y me diga, esto es lo que te estoy entregando, esto está pendiente, esta demanda está en curso, este acuerdo hay que te limita de tal y tal y tal manera,
aquí hay unas regalías que tienes derecho, aquí hay unas ofertas de giras que puedes hacer, estas giras se hicieron y este es el resultado. Pues nada de eso nos lo dieron, juez. Y esta es una persona que está en continuo desarrollo de su carrera. Y aquí es muy importante destacar algo. Esto será una corporación desde el punto de vista coloquial familiar, en el sentido de que está involucrado el señor Ayala y quien era su familia más cercana, su esposa y su cuñada. Pero esto no es una corporación pequeña. Esto es una corporación multimillonaria con operaciones de dimensión internacional, con giras a través de todo el mundo, con una exención contributiva de un decreto concedido por el gobierno de Puerto Rico para la exportación de servicios. Eso requiere de la parte que está a cargo de la administración de la entidad una contabilidad y una gerencia ordenada del detalle de lo que hay. De modo que cuando ahora él entra en control, porque antes él no se ocupaba directamente de esos asuntos, pues a saber de lo que hay. Y eso no le corresponde a él empezar a buscar a lo loco entre cientos de miles de documentos, sino a la parte demandada según se le instruyó. Y ahí es que está el problema. Ayer, finalmente, nos entregaron el documento contractual de la venta del catálogo de las canciones de nuestros representados, que como aparece en la demanda, es uno de los asuntos medulares de esta situación, donde no tenía el detalle. Estamos hablando de un contrato de cientos de páginas. Y al examinar eso, no surgen exactamente muchos de los detalles. Ya nos habían adelantado que con respecto a eso, pues que había que consultar al licenciado Roberto Sueiro, que había que hablar con el señor Andrés Coll, que había que andar con el licenciado Edwin Prado, que había que hablar con el señor Rafi Pina. Y con todas y cada una de esas personas se hizo contacto. Incluso con algunos de ellos hubo una conferencia electrónica. Y lo que nos aseveraron ellos era que esa información se la habían dado a las demandadas. Así que, por lo tanto, nos dicen que esas personas a quien ellos habían dicho que tenían la información, son ellos quienes la tienen. Pues, dada esa situación, juez, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Cuando me dicen aquí, y llegan los compañeros, pues la realidad es que los compañeros se unieron en una carrera en curso. Le tocó el último tramo y cogen el batón donde están. Y le corresponde cumplir con la orden que el tribunal dio. Pues no es culpa de nosotros. La orden es de ellos. Ellos son los que nos tienen que poner en posición de entender cuál es la situación para asumir responsablemente la dirección de la corporación. Y anoche, cuando nos entregan esos documentos, así viéndolos por encima, juez, sabe que de una de las giras últimas que da nuestro representado, aparece unas comisiones de sobre 30%, algo fuera de lugar, y no acostumbrado en este tipo de negocios, con unos desembolsos que a la persona favorecida ascienda sobre $46 millones. Nuestro representado no tenía ni el detalle de ese tipo de comisión ni nada sobre esto. Cuando se indaga sobre esto, dice, pues mira, que no sé, que esto, pues, a nosotros nos tienen que explicar eso. Y de ahí fue que surgió la idea, pues, si ella no era posible decirnos exactamente y determinar de manera fácil para salir de esto, porque ni a nosotros nos interesa que usted siga aquí, ¿verdad? Con tanto caso que tiene en esta cosa, ni a nosotros nos interesa que ellos ni nosotros estemos aquí toda la vida. Una solución práctica, si tú eres el que tienes el control, dime que tú me entregaste. Certifícame que tú me entregaste esto, esto y esto. Y que lo demás no lo tienes. Que me diste toda la información. Que tú no borraste ningún documento. Porque en lo que encontramos ayer también parecía que se había borrado información. ¿Por qué se borró? Podrá haber una explicación. Yo no la tengo. No la tenemos. No me corresponde a mí indagarla. Claro, después que yo tenga el control se puede hacer auditoría forense y todo ese tipo de cosas. Pero eso no es lo que estamos hablando. La transición ordenada le corresponde a la gerencia saliente. Y las normas sobre derecho corporativo, casos de Van Gorkom versus Smith, Aronson versus Lewis, y aquí en Puerto Rico, San Felipe versus Junta del First Bank y el caso Multinational versus Benítez, establecen que las decisiones que toma la gerencia tienen que ser informadas y tienen que ser razonables. Y eso implica que al tomar una decisión tiene que haber fundamentos. ¿Cuáles fueron los fundamentos para la venta del catálogo?
¿Quién los asesoró en ese tipo de cosas? ¿Cuáles fueron las comisiones que se negociaron? ¿Cuáles son las restricciones que nuestro representado está sujeto? Si hubo una gira, ¿a quién se contrató y qué comisiones tiene? ¿Bajo qué concepto? ¿Los desembolsos se auditaron, se cotejaron o se entregaron automáticamente? Pues corresponde a la gerencia que salió. De eso se trata. Y en estos momentos, yo tengo que decirlo con mucha tristeza, y hemos sido en extremo tolerantes y buscado la tutela y la guía del tribunal que nos ha asistido en esta situación. Hay todavía una serie de incertidumbres que no nos corresponden. Y yo agradezco, porque no tengo por qué dudar de la buena intención del compañero, que estén en la mejor disposición de ayudar. Pero no es que estemos en la disposición de ayudar para estar entonces otros 30 días adicionales a volver a comenzar con el proceso. Me tienen que decir, y yo con esto estamos tranquilos, te entregué todo, para juramento. No tengo esto, no he borrado nada. Estas son las cosas que tú tienes que cumplir, que tienes que estar pendiente, y esto es mi informe de mi salida como gerente. No pido nada que no se le pida al gobierno, no pido nada que no se pida en una transición ordenada de una empresa comercial, es simplemente el cumplimiento de una obligación fiduciaria que tienen los directores y oficiales de una corporación, que no se borra automáticamente cuando renuncian, sino que tienen que colocar a quien entra en posición de que la corporación siga operando y siga cumpliendo su propósito, que es que Daddy Yankee pueda desarrollar su carrera. Y vuelvo y digo lo que comenzamos nosotros haciendo nuestra exposición el primer día del tribunal. Nosotros simplemente queremos que Daddy Yankee pueda seguir siendo Daddy Yankee, desarrolle su carrera de manera normal y que pueda hacerlo responsablemente frente a terceros, que los rendimientos que haya lleguen a la corporación, se le informa a la parte demandada, y lo que tenga que ver en su carácter personal de ellos, que se resuelva allí en Carolina, en el pleito familiar. Así que esa es la situación procesal en la que nos encontramos, y de ahí necesitamos la ayuda del tribunal para que nos guíe a encontrar ¿verdad?, la salida y el cumplimiento de una orden que está prácticamente emitida y que no se ha culminado hace cerca de 30 días atrás. Cada segundo aprendo más. Así es la vida. Qué interesante. Me preguntaban por qué un criminalista, ¿qué hace un criminalista aquí? Esto me encanta. Mira una cosa interesante, juez. Cuando nos fuimos a la reunión anoche, igual que los compañeros se pusieron a evaluar la prueba que le entregamos, nosotros también hicimos una asignación. Y con la misma sinceridad y espontaneidad y liberalidad del alma que el compañero informó los resultados de su evaluación de términos corporativos, puedo decir que esta corporación tenía dos administraciones. Tenía una administración tipo maternidad y tenía una administración tipo empresarial gigante y millonaria. Mire qué cosa. La materna, la in-house, la de cuidar a un niño que no tropiece, la que tiene que estar bonito el día de la graduación, era la que aparece en los papeles. Pero la millonaria, la de cerrar acuerdos, la de contratar personas, la que hace esas cosas que el compañero con mucha sinceridad y manejo extraordinario de los términos, los artículos y la jurisprudencia, con los empresarios grandes, por cuánto se vende esto, por cuántos millones hay, cuánto es la regalía, cuánto es la comisión. Eso lo hacía el señor Yankee. Ayer intenté hacer una confrontación de práctica. Y usted sabe lo que salió frente a la parte, porque este abogado abrió el récord, pusimos a nuestra cliente en vivo a declarar, a ser confrontada con el señor Yankee de frente. Y yo exigí que se trajera a Pina a la conversación, bajo esos sistemas telefónicos modernos donde todo el mundo hace conferencias. Y me lo prohibieron. Pero cuando el abogado después investigó con la licenciada Miró, quien hacía todas esas cosas, de hecho eso se corroboró ayer delante de los abogados, que era Yankee. El que hizo los arreglos millonarios con Pina era Yankee. El que llegó a los acuerdos millonarios fue él. El que vendió el cartel fue él. El que logró las comisiones fue él. El que no hizo contrato ni documento ni firmó nada era él. Porque hacía siempre. Porque esa señora que administraba
que es hoy la demandante, no tenía ese standing, no tenía ese rapport. Era in-house, era la maternity, la de la graduación, la de que te voy a vestir bonito, pero no era la persona que tenía el standing con los empresarios, con los artistas, con ese universo empresarial de la calle, con ese vocabulario de los bravos, de lo que no tengo que firmar papeles, porque esto es de verdad. Y yo lo único que me da mucha pena es que yo no pueda bajar el telón y subir el telón y tener aquí 3 testigos que están disponibles, porque se comprometieron conmigo ayer. 3 testigos para demostrarles que a mi edad, cuando se habla así, con 3 infartos, me dicen Lázaro 3, he revivido 3 veces. Se los pongo ahí a declarar, pero bajo juramento, porque usted sabe algo que me enseñaron también. Compañeros, ¿dónde están cómo se hicieron las empresas? ¿Dónde están los 30 millones, ni los 45 millones, ni cómo se hizo eso? Porque la administradora materna no tenía esa capacidad, no tenía ese bagaje. Ese mundo era de adultos, y de adultos de verdad. No vaya a pensar que hay que solamente hacer una cosa bonita para hacerlo. Es una empresa bien grande, bien dura, como dijo él. Y dijo algo bonito también, que esto es una empresa que tenía cientos de miles de documentos. Y dijo también bonito que hace un mes empezó el caso, pero dijo la fecha, el 20 de diciembre, y estamos a 14 de enero. 24 días. Y usted sabe qué pasa entre el 20 de diciembre, se me está agitando el pecho, el 20 de diciembre y el 14 de enero. Los días más turbulentos del único país del mundo donde el baile, la baraja, la botella y el vacilón imperan, donde el gobierno, para tratar de conseguir un papel que diga dame un relevo de algo, no está nadie, no existe personal, no existe equipo, está todo trancado, es día de fiesta. O sea, denos la oportunidad o hagan lo que usted decida hacer, pero ese es mi compromiso en derecho humano. No es el derecho de weekend de party, no es el derecho de cierre, de fiestas. Así no es, porque eso es abusivo, eso es trampante. Mi cliente cayó en la trampa del party, cayó en la trampa de la fiesta, cayó en la trampa de la confusión, como dice el compañero, con mucho respeto, de cientos de miles de documentos. Mira que es fácil y que era un inventario así bien lindo. Esa es la teoría de la gente. Usted dio una cátedra de amabilidad cuando el compañero Díaz Olivo le notificó que no podía estar en la vista presencial porque estaba en España. Y usted, en su decisión, le dijo, yo prefiero que sea presencial por la naturaleza, por esto mismo. Y le dio 2 salidas. Usted le dio 2 salidas. Le dijo, vamos a transferirlo o para el 24 o para el 11. Y yo dije, bueno, como es Dios, porque usted sabe que cuando uno está enfermito, porque esto es como los presos, han sido unos bandidos toda la vida, pero cuando tiene un problema, usted lo con la Biblia. Entonces, cuando usted dio esa salida elegante, respetuosa, circunspecta, no se preocupe, abogado, la dejamos para después, que esté por allá. Yo dije, yo pensé como los surfers, si esa tablita sirve para esa ola, pues déjame treparme en una, quizás no sea tan linda como la del licenciado Díaz Olivo, porque aquello es Europa, pero está cientos y miles de cosas que quiere el compañero, con un índice. Me imagino que no me pide una foto de la Margarita salía riendo. No lo puedo complacer. Deme la oportunidad y yo no le voy a fallar, ni a usted, ni a la cliente, ni a Daddy Yankee. Él va a cantar y él va a seguir haciendo arreglos con los clientes y con los cantantes millonarios y con los empresarios millonarios y haciendo acuerdos de lo que sabe hacer. Lo único que la empresaria de mamá no va a estar. Eso es lo único que no va a tener, pero lo demás lo va a seguir haciendo. Deme esa oportunidad, deme esa salida, que no le vamos a fallar. Y le voy a evidenciar cada cosa que hagamos. Y sí le voy a pedir una cosa. Ahora sí que me voy a España yo. Le voy a pedir que cuando mi cliente someta bajo juramento lo que va a someter,
cada persona que quiere decir algo en contra de lo que diga ahí, que me lo haga bajo juramento, porque es bien fácil que la nena de la yagua, si dice algo bajo juramento y falla, la meten a la cárcel, y que el otro pueda catadear, oponerse, gritar, denunciar, decir que es falso, que es mentira, sin consecuencia. Así no. Yo digo bajo juramento algo, y si tú me lo vas a refutar, dímelo bajo juramento. Y si un día usted abre la sala, que se sienten allí, que se sienten allí, y ahí van a conocer al abogado criminalista. Y Dios va a iluminar todo el proceso. Bueno, no puedo más. Carlos Díaz Olivo, presentación de la parte demandante. Pues yo he estado en política y si es necesario yo puedo dar un discurso político aquí. Yo estoy en la cátedra, puedo dar una lección magistral aquí si se quiere. Estoy en la radio y podría hacer una locución emotiva altamente de esto. Pero cuando yo vengo al tribunal, yo hablo como jurista y aplico el derecho, cito el derecho y me comporto frente al tribunal responsablemente citando las autoridades y requiriendo que se cumpla con la ley. No hablo un discurso en abstracto, como si aquí nada hubiese pasado. Y venir a decir que si tiene testigo, pero si usted tuvo testigo, le correspondía el 20 de diciembre aquí no permitir entonces que se dictara una sentencia, decir que había pruebas, que tenía una posición contraria y convencer al juez. Eso no fue lo que pasó. Entonces no puede venir él como abogado a pasar pruebas con su testimonio y a decir unos recuentos que ahorita la licenciada Colbert, que tuvo la oportunidad de conversar directamente con él, puede atestiguar específicamente lo que pasó y entonces decirle al tribunal y entonces venir a decirme a mí entonces que él bajo juramento y que yo lo tengo que poner bajo juramento. Pues si la orden es contra ustedes son los que están en control. Aquí no es una etapa para pasar pruebas de cómo debió haber sido, que si Daddy Yankee era el que mandaba, pues a usted le correspondió decir eso, que entonces, porque lo que ha dicho aquí es una admisión de mal manejo de la empresa, porque ella era la presidenta, era la secretaria, era la directora de la corporación, absoluto control, y no tenía ni idea de nada. Pues si eso es así, hay una violación crasa de deberes fiduciarios, entonces juez, pero espérese, entonces no me puedes relitigar, y aquí es que el punto medular, no puedes relitigar la orden que esté emitida, y la orden se le dispuso que tenía que cumplir, y lo que estamos viendo es lo que cumple, y no es empezar de nada, es conforme a lo que haya pasado. Y es importante destacar que en los mismos documentos que vimos ayer, sí aparece la señora González haciendo transacciones sobre asuntos específicos que él dice aquí en su testimonio que no lo había hecho. Pero de nuevo, ese no es el punto para pasar evidencia, es el cumplimiento de una orden. Quería aclarar algo sobre lo que él dijo específicamente. Para propósitos de récord, la licenciada Colbert. Vamos a tratar de ser bien para entonces ver si podemos irnos a reunión, porque lo que quiere esta parte desde el día 1 es obtener toda la documentación y toda la información para poder empezar a administrar estas dos entidades responsablemente. Si bien es cierto que luego de un Zoom y de una reunión que tuvimos luego de todas las órdenes de tribunal, el 29 y 30 de diciembre. Y por ese Zoom y intentando reconstruir, porque se nos indicaban que no tenían la evidencia las demandadas, la documentación y la información. Se habló todo el mundo en una misma oficina y con un Zoom con diferentes personas, y invariablemente todas esas personas indicaron que todo se lo habían entregado a las codemandadas, ya habiendo sometido un documento diciendo que no lo tenían. Aún así, porque el interés de nuestro representado es tener los documentos, tener la información, no teníamos siquiera el contrato que nos los entregaron, no fue entregado, del celular de la compañera, de la licenciada Corón Miró, se lo envió al celular del licenciado Bicepo, el contrato. Eso fue anoche, a las 9 de la noche. Cuando también llegaron con una caja del último concierto del señor Ayala, de la última vuelta, con unos documentos. O sea, que lo que seguían diciendo que habían dado, no lo habían dado. Y un pendrive con una información de las diferentes computadoras de información de las corporaciones, porque las dos computadoras que entregaron entre todas esas cajas, que eran parte de lo que el licenciado Padrón
Prado nos indicó en ese Zoom que eran de los documentos que iban a hacer para el museo y de unos asuntos, incluso muchísimos expedientes personales. Las computadoras estaban rotas, una, y la otra no se puede accesar, según nos indicaron ayer, porque no se acuerdan del password para entrar. La computadora que se usaba para la contabilidad y para todo lo que tuviera que ver con los informes que el CPA García le indicó a nuestros representados que se lo daban la señora Yeisha, eso está, aparentemente se nos indicó en una computadora privada. Y esa información es parte de lo que se comprometieron ayer a dar. O sea que aquí se ve que sí hay la información, que sí hay los documentos y que llevamos todo este tiempo y teniendo que recurrir al tribunal para que emita órdenes o para que lo hagan para poder empezar la transición real. Y eso no se ha dado. Hay muchísima información que también es sumamente delicada y que entendemos que lo podemos hablar en la reunión entre las partes. Pero el hecho cierto es que incluso en las cajas que dejaron sin lista para que fuera esta parte la que hiciese la asignación que se comenzó a hacer, no son, la información más reciente es del 2013, a excepción de las planillas que las consigue cualquiera en internet. Los documentos, la contabilidad interna, los contratos de confidencialidad, nos indicaron que no había ninguno y hay muchos. O sea que lo que queremos es, y hemos estado y nos pusimos a la disposición del licenciado Alonso desde el sábado y estuvimos trabajando todo el día, hablamos muchísimo. Hicimos los acuerdos para podernos reunir antes de llegar a esta vista para ver con qué se podía cumplir y llegar aquí a informar. Pero la realidad es que pues ellos acaban de llegar, pero el hecho cierto es que la responsabilidad es de las demandadas. Y ellas conocen estas órdenes y sabían que tenían que entregarlo todo. Así que por mejores que sean los abogados, los presentes o los previos que pudieran tratar de hacer esos asuntos, el hecho es que cada vez que se pide, que se especifica, que se fuerza un poquito, es que aparece algún documento adicional. Así que lo que queremos es llegar al momento en que ahora con la ayuda del juez podamos tener, porque incluso a solicitud de compañero le enviamos una lista hasta diciendo, mira pues aquí, mira pues acá, para ver lo que pudiera hacer. Y lamentamos las expresiones en ese sentido porque incluso con lo poco o lo mucho que han dado, incluso los documentos ayer, lo que se ve es que sí había muchísimas transacciones en que se notificaba a abogados fuera, a representantes aquí, a contratistas de la corporación y en ninguno estaba el señor Ayala. Era a la señora. Compra de música, ofertas, aceptaciones y ninguno está notificado el señor Ayala de lo que se encontró. Así también pedimos entrar a las oficinas, la única oficina activa que tendríamos, porque la del parque realmente no existe, es en la calle Juan J. Jiménez. No tiene luz, lo que habían eran unas bolsas que hay información, había unos documentos allí que dan muchísima información para esos efectos que ayer se pudieron accesar. Y otra vez será motivo de la reunión un poco más confidencial en cámara para que se vea la necesidad urgente por lo que se ha encontrado y lo que no se ha podido proveer para que se provea la mayor, porque es que esto es en protección de las propias entidades. Así que estamos dispuestos para llegar. El licenciado Carlos Díaz había dado una salida en vista de que parece que había ausencia de documentos. Y era la carta que todavía yo la veo como una posibilidad